Y sabe, el Señor ponía en mi corazón que un año calendario es un ciclo. Hay ciclos en nuestra vida. Todos tenemos ciclos y muchas cosas se mueven por ciclos. Y un año es un ciclo. Hoy que estamos completando este ciclo, hay 3 cosas que debemos de hacer. Número 1, revisar el pasado, es decir, revisar todo lo que ocurrió durante este 2024. Número 2, celebrar el presente, no importa lo que haya pasado o haya dejado de pasar, vamos a celebrar el presente. Y número 3, vamos a definir el futuro. Yo recibía algo del Señor, sería muy difícil que yo se lo transmita a usted de la manera como lo recibí. Trataré de la mejor forma, pero no le garantizo que me pueda captar. Porque es diferente cuando uno recibe algo, no es como que Dios le habla así con las palabras específicas, es una impresión muy fuerte que yo lo entendí, pero es difícil de transmitirlo. Y fue algo así más o menos. Muchos ministros, muchos profetas, muchos hombres de Dios declaran una palabra para el año y hacen una guía profética para el año. Y yo estoy convencida que esas cosas que se hablan o se declaran para el año no depende de que Dios las va a hacer directamente, sino que depende de que nosotros sigamos esa instrucción para que ocurra. No sé si me di a entender. Es decir, por ejemplo, si Dios dijo en algún momento, este es el año del evangelismo, por ejemplo, en el 2020 se dijo que era el año del evangelismo profético, recuerda, ¿verdad? Ahora, no es que Jesús va a venir a evangelizar proféticamente. Para que sea el año del evangelismo profético, quiere decir que nosotros tenemos que salir a evangelizar para que tengamos el respaldo de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces muchas veces estamos esperando una guía profética. Aún algunos hijos ministeriales me han preguntado, mamá, ¿y usted no va a hacer una guía para el 2025? Pero casi que me niego a hacer eso, porque la gente se queda sentada esperando que las cosas ocurran desde el cielo sin ellos hacer nada. Entonces yo creo que la guía o la dirección es para que nosotros caminemos en esa dirección, para que veamos el respaldo de Dios en ese sentido. Entonces, mis amados, nosotros debemos definir el futuro en base al pasado, a lo que estamos celebrando en el presente y a lo que Dios quiere para nosotros o que nosotros hagamos. Pero no lo va a hacer Dios directamente, lo vamos a hacer nosotros con el respaldo de Dios. ¿Sí está conmigo? No estoy negando la acción de Dios en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros y Dios va a hacer lo sobrenatural que le corresponde a Él, ¿verdad? Entonces, si vamos a revisar el pasado, preguntémonos qué es lo que se cumplió. De lo que nosotros teníamos expectativas o de lo que Dios nos habló o los proyectos que nosotros establecimos, ¿qué se cumplió? Y bueno, hay que estar agradecidos por lo que se cumplió y que falta aún, pero no vamos a llorar por lo que falta, sino que lo que falta que no se cumplió, sigamos esperando en ello, ¿verdad? Y luego en el presente, ¿qué es lo que voy a celebrar hoy? Pues tenemos que nosotros expresar gratitud por todo lo recibido. Lamentablemente, nosotros solemos agradecer por lo que nos parece bueno. Sabe que nosotros tenemos que dar gracias por lo bueno y lo malo, porque lo que a nuestra vista parece malo, para Dios es bueno. Desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nosotros le pertenecemos a Él y no va a ocurrir absolutamente nada que Dios no haya determinado o no permita para nuestras vidas. Y si Él lo permite, es porque en todo va a haber una bendición. Porque en todo nosotros vamos a sacar una enseñanza. Porque en todo lo que ocurra, nosotros vamos a sacar la mejor parte. Aunque al presente pareciera que es malo, que es doloroso, que es difícil, que nos hace llorar naturalmente. Pero el final tiene que ser glorioso porque Dios lo permitió. Entonces, gratitud por lo recibido y en el futuro, ¿qué me depara?
hacia dónde me dirijo. Es importante saber dónde estamos para saber a dónde me voy a dirigir. Muchas personas quieren alcanzar aquello, un montón de cosas, pero tienen muchas por resolver aquí. Entonces tenemos que ir paulatinamente resolviendo las cosas. Y de eso se trata el librito que voy a entregar en la fiesta de primicias, que se llama Viviendo una vida victoriosa. Y tiene que ver con eso precisamente, que nosotros no podemos pretender vivir en victoria si no comenzamos a resolver las cosas que tenemos complicadas. Porque cuando venimos a Cristo, venimos bien enredados o bien endeudados o bien con una mente confusa o con enfermedad o con muchas otras cosas negativas para nosotros. Y no quiere decir que porque conocimos a Cristo, Cristo las va a resolver todas. No, quiere decir que Él nos da la capacidad, que Él nos da la gracia, Él nos da el favor, Él nos da las herramientas para que comencemos nosotros a resolver todas las cosas. Por eso el que no lo entiende bien, aquel al que le presentaron a Cristo como que fuera una pastilla divina o milagrosa, ¿conoce usted la pastilla milagrosa, Dolofin, divina? Bueno, así como que usted se la toma y se le va automáticamente el dolor. Pues hay personas que creen que recibir a Cristo es que se tomaron una pastilla divina, una pastilla milagrosa. No, lo que pasa es que al recibir a Cristo tenemos en nuestro interior todo el potencial, toda la capacidad, toda la palabra para poder bregar con las situaciones que tenemos que desenredar. Y algunos venimos más complicados que otros. A unos les puede tomar más tiempo que a otros. Las cosas no van a ser inmediatamente. Lo único que es inmediatamente es la justificación, la redención, que eso es por gracia, no tenemos que hacer nada. Pero ordenar las cosas a nivel del alma, de la mente y de las emociones, nos toca a nosotros y es un largo camino. Y este camino puede durar toda la vida. Puede tener usted 30 años, bueno, yo tengo 40 de conocer al Señor y no todas están resueltas. Todavía hay cosas por las cuales tenemos que seguir orando, trabajando, batallando, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos este concepto para que podamos revisar este ciclo que culmina. ¿Cuál es el pasado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué celebramos en el presente? ¿Y hacia dónde vamos en el futuro o en el próximo año? Quiero que leamos Romanos 8, 28 al 30. Quisiera que pudiéramos entenderlo a profundidad, que el Espíritu Santo nos dé la revelación, la sabiduría, porque como le dije, no todo lo que creemos que es malo realmente es malo. Bueno, miren lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí amamos a Dios? Todos los que levantamos las manos que amamos a Dios, para nosotros es este versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amados, todas son absolutamente todas, aun las que parecen terribles. Todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Paro un momentito. ¿Qué quiere decir esto? Que para amar a Dios tenemos que haber sido llamados conforme al propósito de Dios. No conforme a mi diseño, a mi propósito, sino conforme a su propósito. Es necesario entender eso. Nosotros no vivimos en esta tierra para cumplir mi sueño, mi propósito, mi deseo, mi anhelo, sino el sueño de Dios, el propósito de Dios y el diseño de Dios. Y aquellos que lo entendemos, si entendemos esto, entonces vamos a poder amar a Dios y ver y entender que aún las cosas negativas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todas las cosas. Él nos conoció, Él nos enseñó, Él nos impartió desde antes. También los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios nos conoció desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Éramos espíritu y Él ya nos conocía. Él nos impartió, Él nos enseñó, Él nos ministró.
Y Él nos llamó, no nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos un día conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, fíjese que Dios nos conoció y nos predestinó mucho antes de que Adán y Eva pecaran. Mucho antes, porque desde antes Él se había preparado un cordero que iba a ser inmolado por nosotros. Pero desde antes a nosotros nos conoció. Pero ya estábamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Cristo. O sea, Dios ya sabía que iba a hacer al hombre a imagen de Dios, varón y hembra, que iban a fallar, que iban a pecar, iban a ser destituidos de la gloria de Dios, iban a pasar muchos años, el pueblo de Israel iba a ser escogido, iba a tener varones escogidos que al final iban a fallar, iba a tener entonces Dios que enviar a su Hijo, y su Hijo iba a ser la imagen perfecta. Su Hijo iba a ser el modelo, el estándar, y a nosotros entonces nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a su Hijo. Yo no sé si usted alcanza a ver la dimensión de lo que dice esta escritura. O sea, que el hecho de que estemos aquí sentados significa que somos y fuimos desde antes importantes para Dios. Él nos enseñó, Él nos predestinó, Él nos escogió. Él nos amó primero. Desde antes Él sabía que nosotros íbamos a recibir salvación e íbamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si no, usted no estuviera aquí. Por lo tanto, podemos decir que amamos a Dios y por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Y verso 30, y a los que predestinó, o sea, a los que antes conoció, a nosotros, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Justificar tiene que ver con que Él pagó por el pecado nuestro, salvación. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? La glorificación es la última etapa de la salvación. La salvación comienza con la justificación, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la salvación, pero es la regeneración del espíritu, la justificación. Luego está todo el proceso de la conversión del alma, que tiene que ver con la renovación de la mente, la sanidad de los sentimientos, de las emociones. Y la glorificación es la última etapa que viene cuando este cuerpo corruptible se perdió y recibimos un cuerpo glorificado. O sea, mis amados, lo que está diciendo aquí, si Él nos justificó es porque nos llamó. Y si nos justificó es porque nos va a glorificar. Quiere decir que hay un sello que nos garantiza que se va a llevar a cabo la liberación del alma y que un día vamos a tener cuerpos glorificados. Espero que pueda recibir esto en su corazón, porque esto nos da una esperanza. Nos da la esperanza, no es que nos vamos a quedar a medio camino, no es que vamos a decir, bueno, se quedó en el intento, los muertos que se queden en el camino como en Israel. No, nos da la garantía por su Espíritu Santo de que si fuimos justificados, un día vamos a ser glorificados, vamos a recibir la adopción de nuestros cuerpos, un cuerpo glorioso, vamos a estar juntamente con el Señor. Y esto nos da la fortaleza para seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos o aquello para lo cual Él nos llamó. Isaías 55. Vamos a leer versos 10 y 11. Dice el profeta Isaías: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Esto es Dios hablando a través del profeta Isaías. Dios está diciendo que de la misma manera que el agua cae para regar la tierra y la nieve se derrite y cae sobre la tierra y que no regresa a las nubes, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. O sea, cada vez que Dios habló y cada vez que Dios habla es con una intención de que se haga algo
de que se ejecute algo, de hacer, de realizar algo. Por eso dice, sino que hará lo que yo quiero. La palabra no es tirada así como un tiro al aire, como así dicen los argentinos. No es que va sin sentido, sin ton ni son, sino que es declarada, es hablada, es proclamada con un propósito para que cumpla aquello que Dios quiere. Y dice, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Dios despierta su palabra, es decir, Dios habla la palabra con un propósito para que haga algo para lo cual Él habló o Él quiere que se haga. Pero esa palabra tiene que ser despertada, tiene que ser activada, tiene que ser prosperada. Por eso dice, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Es decir, la palabra está. Y por eso algunos hablan de que hay palabras de Dios gravitando en los aires, pero esas palabras que están gravitando necesitan ser activadas, necesitan ser prosperadas, necesitan ser avivadas, necesitan ser despertadas. ¿Para qué? Para que ejecuten aquello para lo cual Dios envió esa palabra. Entonces, amados, todos nosotros estamos llenos de palabras que hemos recibido de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí han recibido palabras directamente de Dios? La mayoría. Y están las palabras ahí, están latentes, están suspendidas. Algunos las tienen escritas en un cuaderno, otras las tienen grabadas en un celular. Pero el punto es que ahí no sirven para nada. O sea, solo para un recuerdo cuando usted, así como cuando se sienta a ver álbum de fotos viejas, los que tienen todavía, ahora todo es digital. Pero hay quienes se sientan, ay, mira qué bonito, ay, qué lindo, cómo se ríe. Ay, cuando empezó a caminar, así tenemos a veces las palabras del Señor. Ay, miren, esto fue en el evento profético del año 2000, allá en el colegio de ingenieros dieron esa palabra. ¿Y para qué sirve que la tenga ahí guardada? ¿Para qué sirve la palabra en un celular guardada o en un video? La palabra que sale de la boca de Dios tiene que ser activada, tiene que ser prosperada, tiene que ser despertada para que ejecute aquello para lo cual Dios lo envió. Y entonces nosotros, que somos activadores de la palabra, somos responsables para bien o para mal de que la palabra se cumpla. Nosotros podríamos retrasar el cumplimiento de las palabras o acelerar el cumplimiento de las palabras según si nosotros activamos y despertamos y prosperamos la palabra. Entonces es importante entender, yo pretendo esta mañana impulsarle a usted, motivarle a usted a que ame la palabra de Dios, que usted pueda amarla con todo su corazón. Porque yo estaba meditando el día de ayer, estoy escribiendo un libro y yo comencé a pensar en el momento en que vine al Señor, cómo me enamoré de su palabra. No solo de las escrituras, sino de su palabra. Y cómo su palabra comenzó a cambiar mi vida desde el día 1, desde el momento 0. Su palabra comenzó a transformarme, porque yo no conocía nada de la palabra de Dios. O sea que la primera palabra que me hablaron el día que recibí a Jesús, eso fue lo primero que yo supe que era palabra de Dios. Yo nunca antes había escuchado o recibido. Bueno, le voy a contar una anécdota de algo que me pasó por ignorar que es la palabra de Dios. Si no me equivoco, fue en la boda de Humberto y Felicia. Si te acordás, ¿verdad, Humberto? Y entonces me pidieron que leyera algo. Y claro, yo era mundana, inconversa, póngale todo el apelativo que quiera. No sé ni cómo me permitieron entrar a la iglesia. Pero bueno, yo era lectora de libros filosóficos y libros que nada que ver con Dios. Y uno de mis escritores favoritos era Jalil Gibran. Y entonces agarro una parte, una porción de uno de los poemas de Jalil Gibran y lo leo. Y entonces, como yo oía lo que el cura decía, cuando termino de leer el poema mundanísimo, digo, y esta es palabra de Dios. Y te acordás, ¿verdad, Humberto? El cura yo creo que me quería estrangular,
esta loca, ¿de dónde salió? ¿Cómo se le ocurre decir que esto es palabra? Y yo que sabía que era palabra de Dios. Y después cuando yo me entero de lo que es palabra de Dios, digo, qué barbaridad la que hice, Dios mío. No era palabra de Dios, pero era uno de mis favoritos, ¿verdad? Menos mal que fue ese y no fue Kafka u otro más terrible, ¿verdad? Pero su palabra es una esencia de vida que nos cambia. Su palabra, cuando yo vengo al Señor, lo primero que me impresiona es su palabra. No había oído nada del Espíritu Santo, pero su palabra tiene una fuerza tal, tiene un efecto tal en tu vida que te va cambiando de adentro para afuera. Te va transformando. Yo digo que la palabra del Señor opera como el horno de microondas, se te calienta de adentro para afuera. Y la palabra, Dios mío, era algo como que me penetraba. Y entonces necesitamos conocer, no sé si lo puse allí para proyectar, pero hay 4, por lo menos, características de la palabra, no sé si lo tenemos, Yani, que es, número 1, su palabra es eterna, o sea que permanece para siempre. Número 2, su palabra es fuente de vida. Número 3, su palabra es poder creativo. Y número 4, su palabra es verdad. No tiene que ir en ese orden, pero sí, quiero que usted medite en que su palabra es eterna, su palabra es fuente de vida, su palabra es poder creativo y su palabra es verdad. Hay cosas que la palabra hace por nosotros o a favor de nosotros. Y es que la palabra nos liberta. Si nosotros le damos la oportunidad, la palabra nos liberta. La palabra nos hace nacer de nuevo. Nosotros nacemos del agua y del Espíritu, de la palabra incorruptible de vida, de la palabra de Dios. Su palabra nos sana y su palabra nos dimensiona para alcanzar su propósito. Le repito, su palabra nos liberta. Su palabra nos hace nacer de nuevo. Su palabra nos sana. Y su palabra nos dimensiona para alcanzar su propósito. Entonces, si estamos hablando de revisar el pasado, celebrar el presente y ver hacia dónde nos vamos a dirigir en el futuro, debemos de tomar en cuenta su palabra en nosotros. ¿Qué es la palabra que está operando en nosotros? ¿Qué palabras están deambulando por allí o están colgadas ahí en los aires que nosotros necesitamos activar para poder dirigirnos al cumplimiento de aquello que Dios nos habló? ¿Sabe que hay personas aquí a las que Dios les habló desde que eran niños? Y lo cuentan como algo así. Cuando yo era un niño, vino un profeta aquí a la casa, yo era un chiquito nada más, y el profeta dijo tal y tal. Ok, pero ¿qué estás haciendo en este tiempo, en esta temporada, para que esa palabra sea activada y se vuelva verdad en ti o se vuelva vida en ti? ¿Cuántos aquí recibieron una palabra de parte de Dios cuando eran niños? Dígame. 1, 2. Muchos. Y estoy segura que algunos de los niños mayores que están en la escuela también han recibido palabras. Entonces, no podemos dejar dormidas esas palabras. Usted dice, ya tengo 40 años. ¿Sabe? Cuando los hombres van a cumplir 40 años, entran en crisis. Las mujeres están en crisis siempre, pero los hombres, cuando entran en 40 años, las no espirituales, vamos a decirlo así. Los hombres cuando van a cumplir 40, Dios mío, es como que se les fue la juventud. Ya lo vamos a liberar. Entonces algunos dicen, ya cumplí 40, 50. Cuando yo tenía 5 años, Dios me dio una palabra a través de un profeta. No puede ser, amados. No puede ser que estemos viviendo nada más de la ilusión de que un día se va a cumplir lo que Dios nos habló hace 30, hace 40, hace 25 años. Sí. Las hermanas las tienen conmigo, ¿verdad? No, las quiero hacer reír. Amados, pero es que la crisis de las mujeres no es tan fuerte. La de los varones es muy fuerte.
Bueno, entonces, quiero decirles esto, para ver las obras de Dios en nuestra vida o a través de nuestra vida, tiene que ser activada su palabra. Ahora, nosotros tenemos que ser autoactivadores de la palabra. No tengo que esperar que venga alguien a activar la palabra que está dentro de mí. Yo puedo autoactivar la palabra que está dentro de mí. Sería muy bueno, sería muy eficiente que cada uno de nosotros pudiera hacer un recuento de las palabras bien dirigidas que Dios nos dio, que las tenemos ahí como almacenadas y que podamos comenzar a activar lo que está dentro de nosotros, que Dios dijo. Palabras que salieron de la boca de Dios para cumplir y ejecutar aquello para lo cual Él la envió, pero que están detenidas, están latentes. Nosotros tenemos que activarlas. Empecemos por nosotros mismos. No esperemos que venga otro profeta a activar la palabra que ya nos dieron. Activémosla nosotros mismos para que ocurra. Ahora, ¿sabes qué mantiene viva la palabra? La intercesión. Cuando tú te metes en intercesión con el Señor y estás en intimidad con el Señor y en adoración, no necesariamente cántico, pero orando al Señor, eso mantiene la palabra, es como una incubadora que la mantiene y que evita que se muera la palabra, que evita que se seque, sino que la mantiene viva. Hay algo muy importante en relación a la palabra. La palabra de Dios es el fundamento. Y Dios quiere establecer en cada uno de nosotros su fundamento para que nosotros vayamos creciendo en un edificio espiritual como Él dijo. Ahora, nosotros tenemos que cuidar qué oímos y por quién somos enseñados. Porque no todos pueden poner el fundamento aunque tengan llamado a predicar. El único que pone el fundamento es el que tiene el fundamento. El que no lo tiene no va a establecer fundamento en usted. Y usted puede oír este predicador aquí y este allá y este allá. Ay, es que me gusta. Qué chistoso es este predicador. Ay, me gustan las cosas que dice. ¿Está poniendo un fundamento en ti o solamente está agradando tu oído? No puede poner en ti un fundamento el que no tiene el fundamento. Solo el que es libre te puede liberar. Y a través de la palabra, obviamente. No es el que quiere, es el que es libre. No pretendamos que nos va a liberar alguien que no ha sido liberado, o que no es libre, o que no vive en libertad. Y solo el que es sano nos puede sanar. No es por buena intención, sino que la persona sana nos va a sanar, pero alguien que no está sano en sus emociones, en sus sentimientos, no tiene la capacidad para sanar y sus consejos no serán correctos. Por eso es bien delicado, por ejemplo, ¿quién aconseja? ¿Quién es el que ministra consejería? ¿Es alguien plenamente sano o es alguien que tiene resentimientos, dolores, malestares, incomodidades? Se necesita ser sano para poder sanar. No es el que cree poder el que lo puede hacer, sino el que es sano. El profeta Habacuc, me impresiona que él dice en Habacuc capítulo 3 verso 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y cuando dice temí, usted busca el original, quiere decir temblé. Él tembló ante su palabra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aquí Habacuc le está pidiendo al Señor que avive su obra, pero obviamente está relacionado con la palabra, porque dice: oí tu palabra, he oído tu palabra y temblé. Aviva tu obra en medio de los tiempos. La palabra de Dios está directamente relacionada con las obras de Dios. No hay obras de Dios que se puedan realizar si no están basadas en la palabra. Y algo que encontré hace tiempo que me hizo reflexionar sobre lo que es la palabra,
en la diferencia con las Escrituras es Juan 2:22. Espero nos proyecten por ahí Juan 2:22. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, está hablando de Cristo, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Les repito, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, de acuerdo a esto, no es lo mismo la Escritura que la palabra. Porque dice que creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, creyeron lo que ya estaba escrito, que había sido enseñado por los rabinos, por los de la ley, los ortodoxos, y la palabra que Jesús había dicho. Porque Jesús es la palabra viva, la palabra activa, es el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, no es lo mismo su palabra que las Escrituras. Mire, la Biblia es el compendio de libros que dan testimonio del Señor. Por eso el Señor Jesús le decía, vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas está la vida, pero no queréis venir a mí. Ellas dan testimonio de mí, les dijo Jesús. O sea, las Escrituras, el compendio de libros llamado la Biblia, Biblia o Biblión, quiere decir libro de los libros, dan referencia o testimonio de Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Entonces, los libros de la Biblia dan testimonio del Señor, contienen parte de sus palabras, pero su palabra, la palabra del Señor, tiene que ser sacada del libro, tiene que ser activada, tiene que ser creída, tiene que ser avivada, tiene que ser prosperada para que cobre vida. Dos me entendieron, gloria a Dios, suficiente. Son palabras extraídas del libro, que son avivadas, activadas, que son prosperadas y cobran vida. Y se cumplen. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y algunas versiones dicen, las palabras que yo os he hablado son mi espíritu y son mi vida. O sea que si son espíritu y son vida, tienen semilla, tienen germen. Todo lo que tiene vida tiene semilla. Tiene un poder creativo, tiene poder de reproducción, tiene poder de crear cosas nuevas. La palabra del Señor es espíritu y es vida, germina, tiene semilla y puede producir vida y más vida. Por encima de la muerte, la palabra puede crear vida. Vamos, apláudale al Señor. Jesús les dijo a los judíos, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los que habían creído en Él, no todos los judíos creyeron en Él, pero esto se lo dijo a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, no le dijo en las palabras de la ley, dijo en mi palabra, seréis verdaderamente, diga conmigo, verdaderamente mis discípulos. O sea que hay algunos que son discípulos, pero no verdaderamente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Muchas veces tomamos solo el verso 32, conoceréis la verdad os hará libre. Usamos solo ese verso, pero veamos que versos 31 y 32 están directamente conectados. Número 1, creer en Él. Porque eso no se lo dijo a los que no creyeron, solo a los que creyeron en Él. Creer en Él. Luego, permanecer en su palabra. Los que creyeron en Él tienen que permanecer. No solamente es que creyeron una palabra para salvación, sino que tienen que permanecer en su palabra. Y entonces lo que sigue es ser sus discípulos. Solo los que permanecen en su palabra son sus discípulos. Ser discípulos de Jesús no es terminar un discipulado o 10 discipulados, es permanecer en la palabra del Señor para ser sus discípulos. Y entonces los que son verdaderamente sus discípulos son los que van a conocer la verdad. Y conocer es algo profundo.
Hace 2 domingos, hermano Oscar nos hablaba del conocimiento y la sabiduría. Conocer tiene que ver con revelación. Aquí, en el contexto que está dicho, tiene que ver con revelación, conocer la verdad. La verdad solo se puede conocer cuando es revelada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace libres. Alguien puede conocer intelectualmente algo, pero no abrazarlo en su corazón, entonces no está conociendo la palabra, solo tiene la información. No basta la información, se necesita tener la revelación en el Espíritu para que podamos ser libres. Bien, ahora viene lo que el Señor me habló para nosotros, para este año, pero como le dije al inicio, el que esto se cumpla no depende de Dios, depende de nosotros. Así que vamos a pedirle a Yani que nos proyecte. Dios me dijo su palabra para el 2025 y espero que lo celebre, año de la sobrenaturalidad. ¿En qué? ¿Sobrenaturalidad de qué? En sanidades. Sobrenaturalidad en milagros. No, pero alégrese, por favor. Sobrenaturalidad en finanzas. Sobrenaturalidad en la familia y el hogar. Sobrenaturalidad en el ministerio. Sobrenaturalidad en la empresa o en los emprendimientos. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Y esta palabra es para todos nosotros, los hijos de casa, los que están aquí, los que están conectados también, que puedan tomar y abrazar esa palabra, que puedan creerlo, que el año 2025 será un año de la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas y en nuestra casa ministerial, que habrá sanidades extraordinarias, habrá milagros, habrá personas que han estado quebradas financieramente. Dios les dará la oportunidad de salir en prosperidad. No es algo mágico que viene del cielo. Tenemos que caminar en ello, pero tenemos la gracia y el favor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo ahora mismo estoy activando esa palabra. La estoy haciendo prosperar para que se ejecute aquello para lo cual Dios me la envió a mí. Yo se la estoy dando a usted para que usted la crea, para que usted la atesore, para que usted lo viva. Quédate de pie, quédate de pie. No te conozco bien, pero hay un llamado de Dios muy fuerte en tu vida. Y vas a comenzar a ver la obra extraordinaria del Señor a partir de este día. Vas a ver cómo cosas que estaban trabadas se empiezan a destrabar. En el nombre de Jesús. Víctor Hugo, vas a ver la sobrenaturalidad de Dios en la salud. Vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios. Milagros creativos, milagros extraordinarios, milagros inesperados. En el nombre de Jesús. Benji, una restauración total de todas tus funciones, todas tus neuronas, todo tu organismo, en el nombre de Jesús. Ori maiso ka maiso ki barra maiso r maiso kira mama mama maiso. Sabe que hay veces Dios tiene planes con nosotros. Y nosotros como que estamos reteniendo. Aunque Dios ha dado una palabra, seguimos reteniendo. Y entonces Dios tiene que dar un empujón. A veces nos tienen que despedir de los trabajos para que se cumpla lo que Dios tiene. A veces no entendemos, parece malo, pero no todo lo que parece malo es malo de parte de Dios. Tiene un propósito. Tiene un cumplimiento, es para algo mayor. Por eso necesitamos que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales estén totalmente abiertos en este tiempo para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros y con nosotros. Dios ha dicho tantas veces que somos un ministerio de poder y de milagros. Tenemos que ser parte de ello, tenemos que verlo, tenemos que creer en la sobrenaturalidad de Dios. Donde el hombre dice no se puede, Dios dice sí es posible, sí es posible, sí es posible.
Tiempo donde al que cree todo le será posible. Como Dios le dijo a María y a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hay que creer, necesitamos creer, que se active hoy la palabra de fe en su interior, que se active hoy la palabra, la semilla de fe que ha estado dentro de ustedes. Algunos tienen esa semilla ahogada, como que la tierra vino sobre la semilla y la semilla está como enterrada, pero ahora en el nombre poderoso de Jesús se desentierra esa semilla de fe y esa palabra para poder ver los milagros extraordinarios de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por lo que vas a hacer, porque no solo será a nivel de los que estén allá enfrente, no solamente será con los que estén predicando, sino que en el campo, en el área de trabajo, en las fincas, allí donde estés, tus manos serán manos para sanar, tu boca será boca para predicar, y que la gente no va a negarse, sino que va a decir, sí, yo quiero de Jesús. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos una activación poderosa, una activación poderosa. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias, 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 gracias. Y quiero que usted se lleve en su corazón que el 2025 es el año de la sobrenaturalidad. Quiero que usted lo crea, que usted lo repita, que usted lo coloque allí en las paredes, que usted no se canse de decir, es el año de la sobrenaturalidad, pero yo soy intérprete de esa sobrenaturalidad. Cada uno dígalo, Dios me usará a mí, Dios me usará a mí para las obras sobrenaturales. ¿Sabe? Cuando usted vaya a escribir los proyectos, no olvide que usted es un instrumento de Dios para ver la sobrenaturalidad del Señor. Que los ciegos vean, que los mudos hablen, que los paralíticos caminen. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero Dios lo tenía preparado para los que le creen, para los que le aman, para los que permanecen en su palabra. Padre, gracias porque sabemos que estamos entrando en un tiempo glorioso. Sabemos, Espíritu Santo, que tú quieres que nosotros seamos intérpretes de la sobrenaturalidad, porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo, Señor. Que se diga que aquí en Campo 2 hay un lugar donde los enfermos se sanan, donde los paralíticos caminan, donde los ciegos ven y los sordos oyen. Que se diga que hay un grupo de gente que ama a Dios con todo su corazón y que ha creído que están caminando en la sobrenaturalidad de Dios. Espíritu Santo, muchas gracias. Espíritu Santo, declaramos que tu palabra es activada ahora, es activada en nuestro corazón, es activada en nuestra vida. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, Señor. Ramaiso, kiamaiso, babaiso. Stephanie, yo veo en tu vida una nueva etapa, una nueva dimensión, donde comenzarás a ejercer la sanidad divina, no solo la natural, en tus pacientes. Y algo fuerte de Dios te va a invadir. El poder de Dios te va a tomar. Cuando estés frente a pacientes que te digan que son incurables, tú dirás, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Ramaiso, kabaiso, kiramaise, eremeiso, kiamaiso. Héctor, vas a comenzar a conocer una dimensión de Dios que no habías experimentado. Dios se va a revelar a ti de una manera tal que serás un ministro completo, competente. Ahora no entiendes, pero yo lo que puedo ver. Vas a ser un inversionista. Dios te va a dar empresas que te van a permitir tener el tiempo libre para ejercer el ministerio del Señor. Te bendigo, bendigo a tu esposa, bendigo a tus hijos, familia de reino.
en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo maravilloso. Ramaizó, declaro la verdad de Dios revelada a tu corazón, revelada a tu vida, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muchas gracias. Gracias, Padre. Hay gratitud en nuestra vida, hay gratitud en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Espero que todos podamos celebrar que este es un tiempo hermoso, glorioso, que hay gratitud por todo lo que Dios ha hecho y que estamos expectantes de todo lo que Dios hará y que la palabra estará en nuestro interior, que vamos a amar la palabra como nunca, en el nombre de Jesús. Vamos ahora a participar de la cena del Señor. Puede ponerse en pie un momentito. Voy a pedirle a Papá Rigo que él ministre la cena del Señor, pero lo más importante en esto es que usted no tenga resentimiento con nadie, que no haya falta de perdón en su corazón. Y si hay algo en su corazón, tiene tiempo para ir a hacer una llamada y perdonar o pedir perdón. Lo importante es que entendamos lo que significa el vino y el pan. Porque Jesús dijo, el que bebiere mi sangre y comiere mi carne tendrá vida eterna, vida en sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Esto que vamos a hacer está escrito en la palabra. Y muchas veces lo hacemos muy religioso, muy solemne, y debería de ser así, pero lo más importante es que Él nos dejó dicho que hiciéramos esto en conmemoración de lo que Él hizo, ¿verdad? Y es importante que usted en su corazón crea que lo está haciendo recordando, conmemorando lo que Él hizo, que fue entregar su cuerpo, derramar su sangre por nosotros, por cada uno de nosotros. Así que no sé cómo lo vamos a hacer, si cada uno va a pasar así como cuando pasó con la ofrenda, ¿verdad? Tratemos de salir por aquí y regresar por allá, y vamos a tomar una galletita y un poco de jugo de uva. Así que vamos a ir conforme a la fila que tengamos viniendo, y vamos a regresar a nuestro lugar para que luego juntos oremos y lo activemos, ¿verdad? Así que adelante, por favor. Venga alegre, contento, sabiendo lo que está haciendo, recordando lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Sí, pongámonos también del otro lado para que podamos. Tal vez podemos cantar algo. Por su sangre fuimos redimidos. Somos resucitados para sentarnos con Cristo en gloria. Somos resucitados para sentarnos con Cristo en gloria. Antes
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era terrible el castigo eterno que merecíamos. Pero el Padre nos amó con grandes misericordias, y aún estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Y por la bondad de Dios tenemos salvación. Somos resucitados para sentarnos con Cristo en gloria. Somos resucitados para sentarnos con Cristo en gloria. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era terrible el castigo eterno que merecíamos. Pero el Padre nos amó con grandes misericordias, y aún estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Y por la bondad de Dios tenemos salvación. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para anunciar en los días venideros todas sus riquezas en gloria para con nosotros en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para anunciar en los días venideros todas sus riquezas en gloria para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer algo diferente, ¿sabe? Me estoy recordando de las cosas que los jóvenes hacen, los dramas y todo lo demás. Así que lo que vamos a hacer es que usted le diga al vecino: ¿sabes qué? El Señor entregó su cuerpo por nosotros, por ti y por mí. Dígaselo ahí donde está. Y Él quiere que nos acordemos de eso hoy. El Señor entregó su cuerpo por nosotros. Y Él quiere que nos acordemos. Así que tomamos este pedazo de galleta como señal de que Él entregó su cuerpo y que fue molido por causa nuestra. Amén. Qué bueno. Y me acuerdo de eso. Y hoy conmemoro eso, dígale. Así que comparta esa galletita. Coma esa galletita y que sepa que Él fue molido, triturado por causa de que nosotros vivamos. Y vuélvale a decir al vecino que en esa última cena, me estoy acordando ahorita, dígale, que Él dijo que nos recordáramos de ese momento, de que Él también levantó la copa y lo compartió con los que estaban ahí
diciendo: esta es mi sangre por la cual va a ser derramada por mí, y fue derramada por Él, por causa de nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Amén. Padre, gracias por lo que hiciste. Señor, gracias porque entregaste tu vida, derramaste su sangre por nuestras vidas. Somos vivificados por ti. Y gracias, Padre, porque resucitaste, estás vivo al lado derecho de nuestro Dios. En el nombre de Jesús celebramos, nos gozamos y aplaudimos a ti, mi Dios, por tu Hijo que entregó su cuerpo y derramó su sangre. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Por ahí van a pasar los ministros. Sabe que ministrar es servir y servir es ministrar, así que son ministros los que sirven. Y muchas veces pues creemos que servir no es nada así como, pero es importante. Así que van a pasar los ministros recogiendo los vasitos otra vez. Sabe que, póngame atención un ratito. Puede sentar, puede tomar el asiento, sí. Antes de que salgamos, es una palabra para meditar, mis amados. Es una palabra como para salir pensando en ella, para que nosotros vayamos, no solo decir, bueno, y escuchamos la palabra, nos reunimos, ya venimos, cumplimos. No, para que usted venga y empiece a sacar de nuevo lo que escuchó esta. Porque, como decía la palabra que fue compartida hoy, que Él nos envía esa palabra para que cumpla algo. Entonces tenemos que recordar esa palabra para cumplirla. De nada sirve que la recibamos y no la cumplamos. La idea es de que nosotros obedezcamos esa palabra que hoy se nos fue impartida. Así que toque al que tiene al lado, dígale: espero que te acuerdes de cada palabra, que cada versículo, que cada sílaba que fue ahora declarada, y que tú la puedas obedecer, que tú puedas recordar cada momento que la palabra no es para que oigas, sino para que la obedezcas. Amén. Amados, como esta no nos volvemos a ver, sino que hasta el próximo año. Dígale al vecino: mira, hasta el próximo año te veo. Así que te portas bien, obedece la palabra y nos gozaremos el próximo domingo que vengamos. Amados, un abrazo, les bendigo, que estén bien, que pasen tranquilos en familia, en oración, esperando el año nuevo. Feliz 2025.